Tome su lugar, hermano. ¿Cuántos trajeron Biblia, libreta, lápiz y pluma? Vamos al capítulo número 6 de la serie de temas que estamos dando. Es el cimiento en la vida cristiana. Ya vamos en tema 6. ¿Listo? Ya está grabando. El tema, hermano, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Hermanos, estamos viendo temas muy preciosos, muy hermosos, que son el cimiento para todos y cada uno de ustedes en esta vida cristiana. Tú tienes que comprender que para construir una casa espiritual necesitamos un buen cimiento, y para esto ayuda estos temas, para que tú pongas un buen cimiento en tu fe. Y cuando vengan los vientos fuertes, sabrás que tu casa espiritual no se va a caer, porque está cimentada sobre la roca que es Cristo. Así que ya hemos visto, hermanos, la vez pasada el tema de la cruz, lo que significa la cruz. Los que no vieron el tema o no lo escucharon pueden buscarlo en YouTube. Ya está ahí los temas que hemos estado viendo. Acuérdense, Iglesia Renacer número 1, y ahí busca los temas que hemos estado dando últimamente. La sangre de Cristo. Jesús, estando en la cruz, más bien desde antes, cuando empezó a ser lastimado en su cuerpo, Él empezó a derramar sangre, porque lo latigaron, y el látigo que usaban los romanos era un látigo de varias cuerdas, y al final de las cuerdas tenía un ganchito con una bolita de hierro, y cada vez que le pegaban a nuestro Señor Jesucristo, brotaba sangre juntamente con toda la piel. Y esa tierra empezó a recibir la sangre de ese ser maravilloso llamado Jesús, que vino hace 2000 años. Y esa sangre, espiritualmente hablando, cubrió todo el mundo hasta el día de hoy. Pon en tu cuaderno: la sangre de Cristo está vigente. Físicamente, la sangre de Cristo, pues ya, por ejemplo, la tierra de Israel, ahí en Jerusalén, ya de tantos años que han pasado, pues está 10 metros de tierra, ¿sí? 10 metros, es decir, que hace 2000 años eran 10 metros de tierra menos. Ahorita, por todos los 2000 años que han pasado, la tierra de Israel obviamente no es la misma, ¿sí? Donde pisó nuestro maestro, pues está bajo 10 metros. Y bueno, el derramamiento de la sangre de Jesucristo fue el factor que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón. El perdón de nuestros pecados lo recibimos gracias a que Jesús derramó su sangre por nosotros. Mire, vamos a Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Desde tiempos antiguos, hermano, siempre la sangre ha sido usada en sacrificios para purificar personas. Dios lo instituyó desde el momento en que Adán y Eva fallaron, pecaron. Dios tuvo que sacrificar un animal, quitarle la piel y vestirlos con esa piel a Adán y a Eva. Entonces, desde ese tiempo, estamos hablando ya
Dios estableció que a través de la sangre de una víctima es como las personas recibimos el perdón. Antiguamente se hacía con animales. Hoy fue Jesucristo, el que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que dice Hebreos 9:22, que en aquel tiempo Moisés dice casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, nosotros recibimos el perdón gracias a que Jesús derramó su sangre desde hace 2000 años. Acuérdese, hermano, físicamente ya no existe la sangre. Esto lo tenemos que ver de forma espiritual. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo y tú crees que el Señor te perdona todos tus pecados, es gracias a la sangre de Jesucristo. Inciso A. La vida, en general, la vida está en la sangre. Si a nosotros, hermanos, nos abren una vena y nos sale toda la sangre, ¿qué pasa? Nos morimos. ¿Sabes tú cuántos litros de sangre tenemos? Entre 4 y 5 litros de sangre tenemos. ¿Sí? Los que son más sangrones pues son los que tienen más sangre. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, tú seguramente tienes como 6 litros, porque eres muy sangrón, eres muy sangrona, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, la sangre, hermano, es lo que nos mantiene vivos. Si a nosotros se nos sale la sangre, se acabó. Vamos a Levítico 17:11. Levítico 17:11. Ahí, hermano, en Levítico 17:11 dice que la vida del cuerpo está en la sangre. Fíjate, este versículo fue escrito pues hace más de 4,000 años, 5,000 años, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Y les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Entonces, Jesucristo, hermano, derramó esos litros de sangre en esta tierra. Aunque Jerusalén está del otro lado del mundo, para llegar allá se necesitan 2 días, 3 días en avión. Y esa sangre que Él derramó allá en ese lugar, espiritualmente cubre todo el globo terráqueo, todas las personas que creen en Jesús, para que si esas personas creen en Jesús y le piden perdón, Dios los perdona y los justifica por la sangre de Jesús. Entonces, ¿te imaginas qué tan importante es la sangre de Jesús? Ese es el tema que estamos viendo. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6, Romanos 6 y el verso 23. Romanos 6, 23. En Romanos 6, 23, hermano, dice que hay personas que pecan. Acuérdate, pecar significa desobedecer a Dios en sus mandamientos. Eso es lo que significa pecar, desobedecer a Dios. Cuando una persona desobedece a Dios, viene como consecuencia la muerte. Muchas veces la muerte espiritual, nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, ansiosos. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido a Dios. Y si no nos arrepentimos, por ejemplo, si una persona continúa haciéndose daño a su cuerpo con drogas, con alcohol, etcétera, etcétera, muere a causa de
¿Por qué? Porque la Biblia dice, no te embriagues. Dile por favor al que está a tu lado, no te embriagues. Porque la Biblia dice, no te embriagues. Pero si tú desobedeces, vas a morir. Así como le ha pasado a muchas personas. Pero dice Romanos 6:23 que Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo, de su sangre, de la sangre de Cristo. Entonces, hermano, ¿cuál es el precio que el Señor pagó por nosotros? Todos digan conmigo, la sangre de Cristo. Y ponlo en tu cuaderno, el precio que Dios pagó por mí fue la sangre de Cristo. Lorena, date quieto. El sacrificio expiatorio significa ser hecho uno con Dios. Jesús dio su vida, hermanos, derramó su sangre en una cruz, bueno, desde antes, ¿verdad? Y esto, hermano, hizo posible que nosotros podamos tener una relación con Dios a través de la sangre de Jesús. Podemos relacionarnos con Dios el Padre. Porque acuérdense, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por la sangre de Jesús nosotros podemos relacionarnos con Dios el Padre. Ya no somos sus enemigos. Ahora el Señor nos ha convertido en amigos, en hijos e hijas. Todo esto, hermano, por medio de la fe. Inciso B. B de bueno. Lo que el pecado hace a nuestras vidas, ¿qué es lo que provoca que cuando nosotros desobedecemos a Dios, hermano? Fíjate, número uno, cuando nosotros desobedecemos a Dios, eso provoca que nos separemos de Dios, que Él se separa de nosotros. Dios nos separa, el pecado, la desobediencia nos separa de Dios. Ese es el número uno. Nos separa de Dios. ¿Cómo nos sentimos cuando nos separamos de Dios? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos mal. Andamos enojados todo el tiempo, deprimidos todo el tiempo, enfermos. Vienen hasta enfermedades, hermano. Cuando nosotros nos separamos de Dios, nos va mal en el trabajo, nos va mal en la casa, con los familiares. El dinero no nos alcanza. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido a Dios y nos separamos de Dios. Isaías 59 y versículo 2. Isaías 59, 2. En Isaías 59, 2, eso es lo que dice, que nuestra maldad nos separa de Dios. Nuestra maldad nos separa de Dios. Nuestra desobediencia, fíjate bien, hermano, cuando nosotros desobedecemos, Dios se tapa los oídos cuando hacemos oración. Isaías 59, 2. ¿Alguna vez has hablado con alguien y ese alguien no te escucha? ¿Y qué pasa cuando ese alguien no te escucha? ¿Te enojas o no? Oye, te estoy hablando, ¿no me estás escuchando? Ay, perdóname, es que estaba distraído. Bueno, la Biblia dice ahí, en Isaías 59, 2, en primer lugar, que nuestra desobediencia nos separa de Dios y que cuando nosotros hacemos oración, Él se tapa los oídos. Pastor, es que yo siempre le pido a Dios y nunca me escucha. A ver, vamos a ver, ¿en qué le has desobedecido a Dios? Porque Dios se tapa los oídos cuando nosotros desobedecemos sus mandamientos. Pídele perdón, pídele que te perdone y obedécele para que te vuelva a escuchar. Está muy claro en la serie de David,
vemos como el rey Saúl, Dios ya no lo escuchaba. Y cuando Dios lo dejó de escuchar, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Buscó a una medium para buscar al profeta Samuel. ¿Y qué le dijo? Háblale y te voy a preguntar porque Dios, yo le he estado hablando y ya no me contesta, por eso te mandé traer. Aunque sabemos que era un demonio, ¿no? No era Samuel, porque los muertos ya no pueden regresar. Lee tu Biblia y vas a ver que los muertos ya no tienen parte en este lugar. Pastor, es que mi abuelita se me aparece, mi hermano, mi padre, mi madre, no, es un demonio. No te confundas. Lee tu Biblia y vas a ver que cuando uno muere, dice Hebreos 9:27, te juzga Dios y ya no regresas jamás a este mundo. Ni como espíritu, ni como rana, ni como sapo, por eso aquellos que creen en la reencarnación. Ya no. Entonces, ¿por qué la gente dice eso? Porque no conoce la Biblia, porque no la ha leído, por eso. Y se dejan engañar por personas que según son espirituales. Bueno, punto número 2. ¿Qué más hace el pecado en nuestras vidas? Número 2, nos hace sentir culpables. Acuérdense, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, por eso luego ya no queremos venir a la iglesia, porque decimos, ¿con qué cara voy si le he desobedecido a Dios? Y debemos hacer lo contrario. En vez de alejarnos, tenemos que acercarnos más, porque el diablo lo que quiere es alejarnos. Cuando nosotros desobedecemos, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, y en vez de venir a pedirle perdón a Dios, nos alejamos. Eso es lo peor que podemos hacer. Salmo 34, versículo 4. Ahí lo dice bien claro. David le pide a Dios ayuda. Le pide ayuda, perdón. Y cuando Dios, hermano, nos ve que nosotros de corazón le pedimos que nos ayude, que nos perdone, Él nos perdona. Él no es como nosotros, que cuando alguien nos hace daño, ¿qué le decimos? Que te perdone Dios, yo no soy Dios. Pero es que Dios me perdona, pero el que no me perdona eres tú. Necesito que tú me perdones. Y somos bien orgullosos para otorgar el perdón. Le pedí a Dios que me ayudara y Dios me libró del miedo que tenía. ¿Por qué tenemos miedo? Cuando nosotros fallamos. Cuando nosotros desobedecemos, viene el temor. Pidámosle perdón a Dios. A ver, cierra un momento tus ojos y dile, Señor, perdóname, porque te he desobedecido. Y lejos, y en vez de acercarme a pedirte perdón, me alejo. Perdóname. Hoy estoy entendiendo algo, que cuando llegue a desobedecer, mejor venir y pedirte perdón y no alejarme. Amén. Porque es peor, hermanos. Si tú desobedeces a Dios y te alejas de Dios, es peor. Vas cada vez más tropezando y tropezando y tropezando hasta que te caes en una zanja. Y luego ahí tienen que ir a rescatarte. Entonces no le des chance al enemigo que te engañe y que te dice, ya Dios no te va a perdonar, tú no tienes perdón de Dios, mira, eres un desobediente, nunca vas a hacer bien las cosas. Eso es lo que el diablo nos mete aquí. Pero tú ven a Dios y dile, Señor, ayúdame. Número 3. ¿Qué más pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios? Satanás nos acusa. ¿Sabías tú que Satanás es un chismoso delante de Dios?
porque va de chismoso a decirle a Dios lo que tú haces y lo que yo hago, a desobedecer a Dios. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Ahí en Apocalipsis 12, 10, hermano, lo que nos dice es que el Señor va a arrojar a Satanás del cielo. Satanás no tiene parte en el cielo, hermano, ni con Dios. Una vez, en algún día, hermano, y va a llegar ese día, el Señor va a derrotar completamente a Satanás, porque hoy, de día y de noche, está delante de Dios acusando a los creyentes. Acusando a los creyentes. ¿Te has encontrado con alguna persona que te acusa? Espero que no sea el que está a tu lado, porque si no le puedes decir, ya deja de estar haciendo la de Satanás, porque tú siempre me acusas. Es que tú hiciste esto, es que tú el otro, es siempre el dedo acusador. Es que tú fuiste y tú fuiste. Ya no la hagas de Satanás, hermano. Perdona. Amén. Número 4. ¿Qué más hace el pecado en nuestras vidas, hermano? Fíjate, cuando nosotros desobedecemos a Dios, merecemos la muerte. ¿Sí? Sí, así es de drástico. El Señor, cuando viene y trae sentencia, la pena es la pena de muerte. Si nosotros no nos arrepentimos, hermano, es una condenación. Por eso es importante que todos los días vengamos a Dios y le pidamos perdón, hermano, porque si tú mueres y yo muero en desobediencia, quién sabe qué Señor haga. A lo mejor no nos deja entrar en el cielo. Ezequiel 18 y versículo 4. Ezequiel 18, 4. La vida de todo el ser humano, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Así como de los padres como de los hijos. Y dice aquí, el que peque, el que desobedezca, va a morir. Así dice. El que se desobedezca va a morir. Pero gracias a Dios, hermano, que el Señor Jesús derramó su sangre y por medio de esa sangre nosotros obtenemos el perdón de todos nuestros pecados. La sangre de Cristo. Cuando tú crees en Cristo, crees tú que el Señor derramó su sangre por ti, eso te limpia completamente. Quiero que te pongas de pie un momento. En el nombre de Jesús. Muchos de ustedes, hermanos, han estado mal. Cierra tus ojos. Acuérdate que te pido que cierres tus ojos para que te concentres en Dios y en ti. Muchos de ustedes, hermanos, han estado mal en estos días por muchas situaciones. Y la razón del por qué te sientes mal es porque has desobedecido a Dios. No hay otra razón. Pero en este momento tú tienes la oportunidad de que la sangre de Cristo te limpie. Si tú lo quieres, si tú crees, si tú quieres otra vez volver a sentir el amor, la paz, la bondad, la felicidad, límpiate con la sangre de Cristo. Pon tus manos ahí en tu cabeza y di, Señor,
yo aplico la sangre de Cristo sobre mi vida y te pido perdón. Quiero regresar a ti, Señor. No es que me aleje de una religión o de la iglesia, me he alejado de ti como persona. En ti, Señor, está mi felicidad. En ti, Señor, solamente en ti está mi paz. Pero yo reconozco que te he desobedecido y que lejos de acercarme, más bien, en vez de acercarme a ti para pedirte perdón, me alejo y me alejo y me alejo. Quiero pedirte, Señor, que me perdones. Hoy me acerco una vez más a ti y me humillo, Señor, y te pido que tú me limpies con tu sangre preciosa. Tú sabes, Señor, lo que he estado viviendo, lo que he estado pensando. Tú sabes lo que he estado haciendo. Y me he sentido culpable, me he sentido condenado. Me he sentido, Señor, muerto espiritualmente. Me he sentido, Señor, que tú ya no me escuchas. Hoy te pido, Señor, perdón. Te pido que la sangre de tu Hijo amado Jesucristo me limpie de todo pecado. Ya no está físicamente la sangre, pero sí está espiritualmente. Espiritualmente está presente la sangre de Cristo y yo quiero usarla para perdón y para limpieza de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, tienes que ser como un niño, como una niña. Cree y no tengas duda de que el Señor en este momento te ha limpiado, te ha perdonado y restablece la comunicación contigo. No es por nuestros méritos, no es porque tú hagas una manda o un sacrificio o una peregrinación, es porque Él ya lo hizo todo y no necesitamos nada más que creer y confiar en que el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado. Ahora, hermano, hermana, quiero pedirte que a partir de que salgas de este lugar, te lleves al Señor contigo y no lo abandones. No lo dejes. Habla con Él todo el tiempo. En la noche, cuando te despiertes en la madrugada, habla con Él. Háblale, porque ahí está contigo. Háblale. Platícale tus penas, tus preocupaciones. Entrégale tus cargas. Todo el tiempo, en la mañana cuando amanezcas, dale gracias a Dios, dale gracias a Jesús, porque por su sangre podemos despertar todos los días. Cuando comas cada alimento, dale gracias, dale gracias. Cuando salgas a la calle, dile: Señor, tú vas conmigo, no importa lo que pase, tú me vas a proteger, tú me vas a ayudar. Y si en este día salgo y no regreso, Señor, yo voy contigo a tu presencia. Cuando regreses, si el Señor te permite regresar a casa, dale gracias. Besa a tus familiares, diles cuánto los amas. Por la gracia de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios. Y otra vez, antes de acostarte, antes de dormirte, habla con Él. Él te ama mucho. Él fue capaz de derramar su sangre por ti y por mí. Eso es una expresión de amor. El haber entregado esos 4 o 5 litros de sangre que el Señor tenía, los entregó por todo el mundo. Porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tema. La primera parte, Señor, hoy ya
muchas veces, Señor. La sabíamos, pero tal vez no la habíamos entendido como el día de hoy. Gracias. Gracias por limpiarnos, gracias por perdonarnos, gracias por ser como eres, tan hermoso con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a despedirnos con un canto alegre. ¿Cuántos dicen amén? Debemos estar alegres, hermanos, porque el Señor nos ha perdonado y la sangre de Cristo nos ha limpiado en este día. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos, quiero pedirles un favor.